Nosotros somos una compañía que tiene ya casi 23 años en el mercado y trabajamos en materias de seguridad y salud ocupacional en toda Latinoamérica. Y un denominador común que teníamos con todos nuestros clientes era la accidentabilidad. La accidentabilidad, efectivamente, como ustedes saben, ha ido bajando. Al menos en Chile, ha ido con una curva descendente bastante importante, pero nos empezamos a dar cuenta de que la accidentabilidad, si bien bajaba la cantidad de accidentes, había un alto nivel de repetición en estos accidentes. En Chile estamos con cerca de un 57% de repetición. ¿Qué significa esto? Que ante una misma situación fallan, ¿cierto?, los mismos tipos de controles, fallan también o se producen las mismas causas por las que se produce el incidente o el accidente, y por supuesto fallan, ¿cierto?, los temas, los factores organizacionales asociados a la administración de eso. Entonces eso nos llevó a un desafío de preguntarnos si realmente era imposible predecir, ¿cierto?, accidentes. Y con esto fuimos, ¿cierto?, a buscar un partner tecnológico con el que desarrollamos un modelo de datos muy robusto, con mucha información, con más de una década de información en términos de, ¿cierto?, investigación de incidentes y de accidentes y reportabilidad de incidentes de alto potencial. Y creemos que llegamos, más bien que creemos, sabemos que llegamos a una solución que es bastante interesante. Esto como contexto. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, nos enfrentamos a la siguiente problemática, que la voy a empezar a compartir. Miren, el problema que se enfrenta en el mundo de seguridad y salud ocupacional, o HSE, como queramos llamarlo, es que en el mundo había más de 2 millones de personas que morían, ¿cierto?, año a año. Las pérdidas o los impactos en miles de millones de dólares eran abrumadores, tanto en Chile, en Australia y básicamente en Estados Unidos. Y nos encontramos con un concepto que está manejando la OCHA en Estados Unidos que nos hizo mucho sentido, que era el tema relacionado con cuántas familias quedaban condenadas, ¿cierto?, a una situación peor a la que estaban antes de que falleciera la persona, ¿cierto?, que pudiese ser el padre o la madre de la casa que llevaba el sustento a esta casa. Entonces, ¿cuántas familias se condenaban a una pobreza? ¿Okay? Si bien existen seguros de por medio, que tengo un accidente laboral, ¿cierto?, me pagan una indemnización, me pagan un seguro, pero nosotros no sabemos qué pasa después, 10, 5 años después, qué pasa con los hijos de esa familia. Entonces, con todos estos eventos, y más encima la pérdida directa económica de producción, ¿okay?, que ahí la pueden ver también en la parte inferior derecha de nuestra lámina, dijimos, ¿sabes qué? Es súper necesario empezar a pensar cómo vamos a predecir accidentes. ¿Sí? Entonces sabíamos cuál era nuestro problema, sabíamos qué teníamos que mejorar, pero no teníamos data. Al menos la experiencia que a nosotros nos llevaba es que la mayor cantidad de decisiones relacionadas con estrategias de seguridad y salud ocupacional se basaban en indicadores reactivos, en indicadores de resultados, llámese indicadores de gravedad, indicadores de frecuencia, ¿cierto? Y algunos otros que propios de algunas otras compañías. Entonces, no teníamos una data de calidad que me permitiese ver hacia adelante. Siempre estaba mirando por, de alguna manera, el espejo retrovisor de la seguridad. Nosotros lo que queríamos era mirar hacia adelante. Sabemos también cómo administrar, ¿cierto?, a muchos de nuestros trabajadores, pero el problema es que tenemos poco tiempo, pocos recursos. La actividad minera cada vez más competitiva, los márgenes son cada vez más estrechos, por lo tanto, el tema de los datos empieza a cobrar cada vez mayor valor. Y otro de los problemas que nosotros abordamos es que necesitamos anticiparnos a los eventos. Por eso, ¿cierto?, es que creamos las compañías mineras sistemas de seguridad basados en la conducta para empezar a identificar cuáles son los precursores asociados a acciones de personas, ¿cierto?, o precursores asociados a condiciones de operación que me permitiesen tener cierto nivel de entendimiento de qué es lo que me pudiese pasar. ¿Okay? Pero estos no son procesos automatizados, es toma de registro y análisis de estos datos, ¿cierto? Y en tiempo posterior a lo que sucedió. Y lo otro importante es el tema de la regulación. La regulación está cada vez más exigente, cada vez las normas nos exigen más temas de seguridad y salud ocupacional, por lo tanto, empezamos a darnos cuenta que el problema era mucho más grande de lo que estábamos viendo, pero gracias a los datos pudiésemos abordarlo. ¿Sí?
Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta del concepto que era importante para tomar decisiones estratégicas de seguridad y salud ocupacional, que es el concepto de una empresa data-driven. ¿Qué significa esto? Básicamente es que yo tomo decisiones basadas en datos, ¿cierto?, concretos de mi organización. Entonces, cuando yo incorporo el modelo de gestión, ¿cierto?, Aizenit en mi estrategia, yo soy capaz de tener una gestión de seguridad y salud ocupacional data-driven. ¿Qué significa esto? Que en un segundo yo soy capaz de detectar el problema a través de una reportabilidad, ¿cierto? Se me prende una luz roja o amarilla. En 3 segundos soy capaz de entender cuáles fueron las causas de ese problema, ¿ok? Y en 10 segundos debería ser capaz, ¿cierto?, de poder plantear una solución. El 1 y el 3 existe, ¿ok? Existe en el mercado y nosotros convivimos normalmente con, ¿cierto?, con la detección del problema, una alarma, una luz de emergencia, entendemos de qué se trata, ¿cierto? Pero el 10 es un tema que aún está en desarrollo. Es algo a lo cual se requiere mucha inversión y se requiere, ¿cierto?, mucho trabajo por parte de las organizaciones. Por lo tanto, el camino de Data Driven nosotros lo estamos construyendo, estamos trabajando en ello, pero siendo muy sinceros, el 10 es algo que no se ha podido alcanzar por brechas tecnológicas, por temas económicos, y estamos trabajando muy fuerte en eso, ¿okay? Pero lo importante es que pasamos de entender el problema, ¿cierto?, a tener una solución que a mí me permite empezar a tomar decisiones basadas en mis datos concretos. Entonces, las percepciones o los juicios expertos empiezan a ser acompañados con data, con historia, con tendencias. Por lo tanto, mi análisis es mucho más granular y me permite tomar mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros tenemos? Creemos que el principal valor como compañía es que el año 2018 Microsoft busca un partner para desarrollar lo que se llama minería 4.0. Básicamente es identificar estos puntos de transformación digital, ¿okay? Y nos nombran a nosotros como la compañía que va a trabajar de la mano con Microsoft para poder lograr este proceso, ¿okay? Otra cosa importante, con este modelo y con esta plataforma que les voy a mostrar a continuación, nosotros creemos que empezamos a innovar y empezamos a entregar ciertas herramientas que se consideran de alto nivel, ¿cierto? O que muy pocas empresas pueden pagar estas consultorías que son muy caras, las podemos democratizar y llevar a todo el ecosistema de la minería, desde la pyme o la pequeña y mediana empresa, ¿cierto?, hasta la empresa principal. Entonces, lo que buscamos con esto nosotros también es poder compartir estándares de clase mundial en temas de seguridad a todo el ciclo de valor y el ecosistema que tiene cada una de las compañías mineras donde opera. ¿Okay? Entonces, vamos, ¿de qué se trata esto? Básicamente es una solución cloud, ¿cierto? Que lo que busca es lo siguiente. Voy a ir con el mouse recorriendo un poquito la presentación. Entonces, nosotros consumimos tu historia. Esta historia puede venir de cualquier tipo de fuente de información. Tenemos clientes que nos entregan planilla Excel, tenemos clientes que nos pasan incluso documentos escritos a mano, nos piden que nos conectemos a SAP o otros tipos de ciertos repositorios de información. Por lo tanto, el tema de cómo nosotros consumimos tu historia no es una problemática. Una de las cosas que nosotros vimos e identificamos por ser usuarios de sistemas, por haber trabajado en minería, es que muchas veces llegan compañías con una plataforma o con un software y te dicen ahora tienes que empezar a trabajar en esta y empezar a reportar en esta, y todas las inversiones en tecnologías que hice anteriormente las voy aislando un poco el sistema. Nosotros dijimos vamos por la parte contraria, integrémonos verticalmente. No empecemos a consumir la información. Las compañías ya han invertido, ya han hecho todo un cambio cultural para empezar a trabajar con los software que tienen, por lo tanto no podemos llegar con otra plataforma y tratar de imponerla. Entonces nosotros lo que hacemos, como les decía, es consumir esa historia. El segundo punto tiene que ver con, ¿cierto?, con nuestra historia. Nosotros somos una consultora con más de 20 años en el mercado, por lo tanto tenemos una cantidad de información infinita, ¿ok? Hemos trabajado con distintas compañías mineras, como les decía, tanto en Chile, en Perú, en Colombia. Hemos rescatado sus estándares de operación, sus formas de trabajo, sus culturas, sus programas puntuales de seguridad, ¿cierto? Hemos visto también la definición de controles, defensas, acciones, condiciones, precursores. Por lo tanto, nosotros lo que creamos, y eso fue el trabajo más duro que tuvimos durante todo este tiempo,
puede desarrollar nuestra propia librería de SSO, catalogada, que eso es lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque dijimos, mira, todos los clientes, si bien hablan de seguridad, todos hablan distintos idiomas. ¿Okay? Hay un BHP, por ejemplo, que pudiese hablar idioma francés, por decir algo, y tenemos un Glencore que pudiese hablar en idioma inglés. Por lo tanto, nuestra librería está comunicada y habla todos esos idiomas. Por lo tanto, cuando un cliente accede a trabajar con nosotros, ya están precargadas la mayoría, ¿cierto? No por decir el 100% de los controles y de los estándares operacionales que tienen cada una de estas grandes compañías. ¿Okay? Esto no significa que no podamos trabajar con pymes, también podemos, ¿cierto? O con pequeñas y medianas empresas o parte de ese ecosistema, también podemos consumir esa información y cargarla. ¿Okay? Y lo otro importante es el punto 3, como dice acá, ¿cierto? Que son tus investigaciones. También nos interesa conocer tus investigaciones, porque de esa manera nosotros somos capaces de entender tu historia. Una de las cosas importantes que nos dimos cuenta durante mucho tiempo fue que la investigación de incidentes o la investigación de accidentes es como un termómetro dentro de la compañía y que me da dos tipos de alerta. Uno, ¿cuál es la cultura en seguridad predominante dentro de la organización? ¿Por qué? Porque nos encontramos de repente que pasaba un accidente acá en Chile voy a hablar de Chile para no hablar, ¿cierto?, de Perú. Entonces, nos encontramos con este problema en Chile y pasaba el accidente y decían, ¿saben qué? ¿Quién es el responsable? ¿Hay quién hay que echar? Esa es una cultura de seguridad que está basada en la culpa. ¿Okay? Entonces, hay ciertos matices que hay que ocupar y para eso nosotros utilizamos el modelo de Queensland, de la Universidad de Queensland, de cultura organizacional. Entonces, identificamos el tema cultural. Después de que identificas el tema cultural predominante con la investigación de accidentes, tú empiezas a identificar cuál es el desarrollo de la estrategia de seguridad y salud ocupacional. Y muchas veces nos dimos cuenta que estaban desalineados. Tenían sistemas sumamente proactivos, en los cuales tenían indicadores, ¿cierto?, de tendencias, indicadores de resultados, programas muy avanzados, pero vivían en una cultura ¿cómo se llama?, de la culpa. Por lo tanto, el sistema no tenía coherencia. Yo tenía una tremenda herramienta para investigar accidentes, sin embargo, lo que buscaba era responsabilizar o ponerle un nombre al accidente para poder despedir a una persona. Pero lo que busca herramientas de este tipo es entender cuáles fueron los controles que yo tenía definidos que fallaron, cuáles fueron las acciones, ¿cierto?, que contribuyeron a este incidente, al igual que las condiciones en el momento en que se produce el incidente, y finalmente cuáles son los factores organizacionales o las causas basales o causas raíces que yo tengo en mi organización que producen este tipo de situaciones. Entonces, con esta investigación, ¿cierto? O con toda esta información nosotros la fuimos cargando, fuimos alimentando nuestro modelo de datos. A todo esto, ese robot que tenemos ahí, lo bautizamos como James, por James Reason, el padre, ¿cierto?, de la investigación de incidentes. Y lo que nos permitió todo esto es poder hacer un gran modelo de datos clasificado en defensas ausentes o fallidas. Las defensas básicamente son controles de último minuto, ¿cierto? Como ustedes saben, que lo que me permite es prevenir o mitigar las consecuencias de los incidentes. Nos hicimos una librería también asociada a acciones, ¿cierto? Que en jerga, en términos de seguridad, la empezamos a vincular con todo lo que son los precursores, ¿okay? Acciones, por ejemplo, inseguras, que me pudiesen producir un incidente o que tienen el potencial de producir un incidente, y también los precursores asociados a condiciones de operación, que son las condiciones que propician que yo actúe de una u otra manera.